Dentro de una imagen de un santo, encontraron una bolsa negra. En sus entrañas había fotos con el rostro borrado, animales en descomposición y una petición escrita a mano: que su luz se apague, que lo que hoy se le da le sea quitado. Todo estaba oculto dentro de un regalo de Navidad. Algunos dicen que los gatos negros ven lo que el resto no puede, que sus ojos reflejan los abismos y que su voz es un puente entre mundos. Esto es La voz del gato negro, el lugar donde las historias paranormales cobran vida a través de Dani Maggie. y Etna. Mi estimada gatería, hoy les traigo la historia de un ataque espiritual que a mí en lo particular me resulta uno de los más desleales, escalofriantes y viles, porque es el tipo de ataque que no se muestra desde un enfrentamiento directo o frontal, sino que se gesta en un plano más íntimo, de confianza. Y lo más grave de todo es que viene de personas que se hacen pasar por tus afectos. Podríamos decir que el caso de Mariana, la protagonista de este relato, es un clásico de la brujería. Este tipo de hechizo que viene del descaro de cierta gente, de su capacidad para hacerte daño en tus propias narices, y aún así tener el descaro de saludarte con besos y abrazos. Ah, pero eso sí, tienen una característica muy importante. Este tipo de personas, cuando son descubiertas, resultan ser unos cobardes que desaparecen de tu vida sin dejar rastro. Mariana es una mujer que hoy en día tiene 48 años. Ella nació en el estado de Trujillo, en Venezuela, y vivió una temporada en Caracas en el año 1999. Y quiero destacar aquí que para esa época Venezuela contaba con una economía más estable. Ella nos cuenta que en aquel momento tomó la decisión de mudarse a la capital en busca de mejores ingresos. Cuando ocurrió todo lo que les voy a narrar, Mariana apenas tenía una veintena de años. En su carta nos detalla que al principio su llegada a la capital no le resultó nada fácil. Pasó por muchos trabajos subpagados, con horarios difíciles, lejos de su familia. Le costaba muchísimo reunir algo de dinero para enviárselo a su mamá y a su pequeña hija, porque ya saben, entre la renta y la comida se le iba casi todo. Mientras intentaba adaptarse a la ciudad, iba dejando currículums en algunas empresas y ministerios, hasta que un día se le dio. Una mañana la llamaron para una entrevista en un ministerio. Había una vacante para un cargo de asistente administrativo. En su correo nos relata que se sentía feliz e ilusionada, porque si quedaba en ese trabajo, iba a tener un mejor horario, seguro de salud, mejor sueldo y en general mejores beneficios. A los pocos días de la entrevista, la llamaron del ministerio y bueno, ya se imaginarán, gatería.
Para ella era como estar viviendo un sueño. Desde el primer día se propuso hacerlo todo bien, a llegar temprano, a aprender cada proceso, a memorizar cada nombre de sus compañeros. Y lo logró. De este modo, pasó el periodo de prueba y Mariana quedó fija. Eso le abriría la posibilidad de ser tomada en cuenta para futuros ascensos. Y de hecho, luego de 3 años trabajando en ese lugar, su jefa la postuló para el cargo de secretaria del despacho. Un ascenso que significaba mejor salario y más responsabilidades. ¿Pero qué creen? Esto a Patricia, su compañera de trabajo, no le gustó. De acuerdo con lo que nos cuenta Mariana, Patricia era una compañera de trabajo de unos 45 años. Usaba gafas de pasta, tenía un carácter amable y llevaba años trabajando en la institución. No era una mala trabajadora, pero tenía un historial de reposo algo grande y por esta razón no fue considerada para dicho ascenso. Incluso, para el momento en el que ascendieron a Mariana, Patricia se encontraba de reposo y cuando se incorporó a la oficina, se encontró con la noticia. Por otro lado, Mariana, al tener mejores ingresos, pudo mejorar su estilo de vida. Alquiló un apartamento más grande y se pudo traer a vivir con ella a su mamá y a su hija a Caracas. Las cosas estaban pintando bien. Al fin, todo estaba agarrando forma en la vida de esta joven. Sin embargo, en la oficina, Mariana empezó a notar un cambio en Patricia. Al principio, nada exagerado. En realidad, se trataba de gestos mínimos, pero que desencajaban un poco. Un saludo más seco y cortante, silencios incómodos en la hora del almuerzo o en reuniones, o esa sonrisa educada, pero extraña. Ya sabes de lo que les hablo. Mariana no le quiso dar importancia, pero al ser tan seguidos los momentos incómodos, tuvo la necesidad de contárselo a su mamá. Y esta, como tantas madres, le dijo que siguiera siendo amable, que esa situación con el tiempo se acomodaría. De este modo, los días pasaron y llegó diciembre, y con él el bullicio del amigo secreto, una tradición que en el ministerio se tomaba muy en serio. Y aquí les explico. A los gatos negros que no son de Venezuela, el amigo secreto es una especie de juego donde cada empleado escribe su nombre en un papel. Este se dobla para ocultar lo que está escrito. Lo depositan en un bol y entre risas y bromas, cada uno saca un papelito. El nombre que toca es el de la persona a la que le debes regalar. Durante 3 semanas se dejan regalos anónimos, regalos mínimos, como un chocolate en el escritorio, quizás con una nota divertida de adivina quién soy, una taza para el café, un bolígrafo y así. Mariana disfrutaba ese juego. Era el aire ligero que necesitaba después de meses un tanto tensos. El día del intercambio final, todos se reunieron en el centro de la oficina. Había un ambiente festivo, música, risas, comida y bebidas. Fue ahí
cuando Mariana supo quién había sido su amigo secreto. Y sí, es lo que estás pensando, gato negro. Su amigo secreto fue Patricia. Mariana recuerda que esa mujer se le acercó con una sonrisa amplia y un paquete envuelto en papel azul. En ese momento, Patricia hizo un comentario en tono de broma, algo así como que a ella le tocaba regalarle. Mariana dijo que le sonrió dejándose llevar por el momento. Al abrir el regalo, descubrió una figura de José Gregorio Hernández. En las propias palabras de Mariana. ¿Para qué decir? Era realmente hermosa. Me enamoré de ese regalo apenas lo vi. Estaba hecha de marfil. El santo se veía inmaculado por la forma en que estaba tallado. Tenía una base de madera pulida, reluciente, y en esta estaba inscrito el nombre de José Gregorio Hernández, en letras doradas. La figura medía aproximadamente unos 70 centímetros. Sin duda, era realmente hermosa. No pude contener las lágrimas. Era un gesto muy bonito y además que era mi santo predilecto. Mariana continúa haciendo la salvedad que José Gregorio Hernández es un santo al que ella le debe mucho, porque cuando su hija Valeria estuvo en estado crítico, ella pasó noches enteras orando frente a una estampita de este santo. Los médicos ya habían dicho que no había posibilidad para su hija, que le quedaba poco tiempo en este plano. Pero un buen día la niña sanó. El santo le cumplió el milagro, nos dice. Además de eso, José Gregorio Hernández es profundamente venerado en su tierra, en su natal Trujillo, un pueblo de los Andes que se caracteriza por su fe católica. De este modo, Mariana terminó por agradecer el regalo con un abrazo sincero, de esos que, sin darte cuenta, intentan cerrar heridas. En ese momento, la joven le expresó a su compañera Patricia lo mucho que ese detalle significaba para ella. Recuerda que Patricia sonrió, como confirmando que lo sabía, y le dio a entender que por eso mismo se lo había regalado, para que la siguiera cuidando. Esa noche, al llegar a casa, Mariana y su mamá buscaron un rincón especial para colocar la imagen. Ese fin de semana fue a la tienda, le compraron vela, un jarrón y unas flores frescas. Pero cuando se dispuso a encender la vela, esta empezó a botar humo negro y a crepitar como si estuviera dañada, húmeda. A Mariana esto le pareció curioso, pero pensó que la vela venía defectuosa de fábrica. Así, llegó la primera semana de enero y fue cuando Mariana empezó a notar cosas extrañas. Recuerda que al principio se trataba de sensaciones difusas, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no sabía exactamente qué. Empezó con pequeños olvidos, cosas tontas aparentemente, detalles que antes jamás se le escapaban. Ella cuenta que siempre se consideró ser muy meticulosa con su trabajo, de esas personas que revisan un correo hasta 2 veces antes de enviarlo.
Pero durante ese mes de enero, su jefa le había hecho varios llamados de atención, hasta el punto de hacerle notar que ese tipo de errores no parecían propios de ella. Mariana recuerda que no fue un reclamo duro, sino algo dicho con amabilidad, aunque con un halo de decepción, que le dolió más que cualquier regaño. Luego los descuidos fueron más graves, como no avisarle a su jefa de una junta con el ministro, por lo que a Mariana le terminaron levantando un acta. Otro día se le derramó su café sobre documentos importantes que ya estaban firmados y sellados por los jefes. Pero no solo sus actividades laborales se estaban viendo afectadas, su entorno familiar también. Ese mes de enero se desarrollaron eventos inquietantes. Su hija, a quien le tenía en especial cuidado, que siempre estaba vigilada, se cayó de la cama y se fracturó el bracito. Mariana, un día cuando iba en dirección al trabajo, casi fue atropellada por un carro. Nos contó que una noche cuando su hija se acercó a saludarla, notó un olor extraño en su ropa, un olor a animal descompuesto, por lo que decidió darle un baño. Pero al revisarla, no encontró nada que pudiera justificar el mal olor. Se quedó con la intriga, pero luego, como a otras tantas cosas, no le dio importancia. Y poco después, llegó la noticia que terminó de tambalearla. A su mamá, la señora Ana, le detectaron cáncer. No había tiempo que perder. Había que empezar con el tratamiento cuanto antes. Te estoy hablando, gato negro, de que esta serie de hechos desafortunados en la vida de Mariana se dieron todas durante el mes de enero. Ella dice que en ese momento sintió que todo el peso del mundo le cayó encima. La embargó una profunda tristeza y las preocupaciones que no se detenían en su cabeza, el dinero, el tratamiento contra el cáncer, y se le sumaba tener que cuidar a su mamá y a la niña, y además prestar atención en el trabajo, donde últimamente le estaba yendo fatal. Y aunque intentaba mantenerse fuerte, por dentro se estaba quebrando. Fue en medio de todo lo narrado cuando ocurrió algo que en su momento nadie tomó como una alerta real. Una tarde, mientras Mariana estaba trabajando, una vecina fue a visitar a la señora Ana. Esta vecina era una mujer mayor, conocida en el sector por practicar la santería, pero que siempre había saludado a la familia de forma respetuosa, amable y era atenta con ellas. La vecina fue a ofrecer apoyo por la noticia de la enfermedad y entre la conversación se ofreció incluso a llevar a la señora Ana al médico cuando Mariana no pudiera salir del trabajo. Estaban sentadas en la sala, conversando, cuando la mamá de Mariana interrumpió y le explicó a la vecina que tenía una promesa con José Gregorio Hernández y que todos estos días, a esa hora, le encendía una vela. La vecina sintió y se quedó en silencio mientras ella oraba. Cuando la vela prendió, volvió a salir ese humo negro y espeso. Enseguida la vecina lo notó y le preguntó a la señora Ana que si siempre esas velas botaban ese humo oscuro, que pensaban que ese paquete había venido dañado de fábrica. Pero la santera le negó con la cabeza y le advirtió que lo que hacía la vela no era normal. Ese humo negro indicaba que le estaban haciendo brujería. Esa figura tenía algo echado
La mamá de Mariana se puso a la defensiva. Para ella no tenía sentido pensar algo así. José Gregorio siempre las había ayudado. Nunca les había fallado. Aún así, la vecina insistió con voz baja, sin imponer nada, solo diciendo que deberían revisar eso. Ella solo se los advertía. Cuando Mariana llegó a casa esa tarde, su mamá le contó todo lo ocurrido con la vecina y la advertencia que le había dado. Ambas se acercaron a la imagen del santo. Fue entonces cuando Mariana sintió algo que todavía hoy en día le da escalofrío al contarlo. Miró la figura con detenimiento y tuvo la sensación de que su expresión había cambiado, que el rostro del santo se veía más rígido, más duro, casi como molesto. Inmediatamente se lo hizo saber a su mamá, y su mamá la miró fijamente y le confirmó que había pensado exactamente lo mismo. Mariana buscó entonces la estampita de José Gregorio, que siempre llevaba en su cartera. Comparó el rostro de ambas imágenes y fue cuando se dio cuenta que los bordes de esta estampita estaban quemados. Mariana sintió terror. Era la primera vez que enfrentaba algo así. Ya eran cerca de las 9 de la noche, cuando su mamá tomó la decisión de ir a casa de la vecina para preguntarle qué debían hacer. Doña Ana no estaba muy convencida, pero tampoco se sentía capaz de quedarse cruzada de brazos. La vecina la hizo pasar, cerró la puerta y la escuchó. Cuando terminó de explicar todo, la mujer les dijo que no se preocuparan, que ella vería qué podía hacer. Volvieron a casa con la vecina. Pidió sal y trazó un círculo amplio en el suelo, alrededor de José Gregorio Hernández. Después comenzó a inspeccionarla con detenimiento. Mariana notó algo y se lo hizo saber. El área de los ojos de la imagen tenía un tono extraño, ligeramente rojizo. La vecina sintió, como confirmando que también lo veía. Entonces les advirtió que eso no estaba limpio, que ese objeto tenía una carga pesada y mala. Les explicó que alguien había usado esa imagen como recipiente, como una especie de canal. Mariana recuerda haber sentido en ese momento tanto miedo que entró en desesperación. Le dieron ganas de llorar y apenas podía pensar con claridad. La santera continuó y les dijo que había que abrir la figura. Buscó varios materiales en su casa: más sal, hierbas, velas, pólvora, agua ras y otras cosas que Mariana no recuerda con exactitud. Lo que sí recuerda es el olor fuerte que empezó a llenar la sala. La santera empezó como a orar en un idioma extraño que Mariana no reconocía, y de repente la figura explotó. No fue algo fuerte, fue como un... y se abrió. En ese momento descubrieron lo que había en su interior, algo asqueroso y repugnante. En una bolsita negra, envuelta en emboplá, salía un olor horrible como de un animal descompuesto. Dice que esto le dio muchas ganas de vomitar. Pero cuando se pusieron a revisar lo que había dentro de la bolsa, se encontraron con fotografías de Mariana con sus compañeros de trabajo. En todas ellas, el rostro de la joven estaba borrado. Fotos de su mamá, fotos de su hija. Y al revisar mejor la cartera, se dio cuenta que le faltaban. Había tierra, unas ranitas en estado de descomposición
y la cabeza de una serpiente. Y junto a todo eso, un papel doblado. Cuando la vecina lo abrió y lo leyó, Mariana sintió un fuerte dolor de estómago. El papel tenía escrito una especie de sortilegio: que su luz se apague, que su nombre se ensucie, que todo lo que hoy se le da le sea quitado. Horrorizada, la joven miró a su mamá y notó que ella tampoco podía salir del asombro. La vecina fue clara al decirles que el mal venía de la persona que le había regalado la figura, que esa persona no quería verla bien y que su intención era destruirla. Luego les aseguró que haría todo lo que estuviera en sus manos para ayudarlas, que ese mal se los iba a devolver y que las libraría de todo aquello. Esa noche, Mariana le dio las gracias a la santera y, como te podrás imaginar, no pudo conciliar el sueño. Era demasiado lo que tenía que procesar. La idea no dejaba de darle vueltas en la cabeza. ¿Cómo alguien podía ser capaz de hacer algo así? A la mañana siguiente, la señora Ana fue la primera en hablar. Le comentó a Mariana que no se sentía tranquila con lo ocurrido y que ella iba a ir a la iglesia a hablar con el padre. Ese mismo día, las mujeres acudieron a la iglesia de la parroquia. Buscaron al sacerdote y le contaron todo desde el principio. Cuando terminaron, recuerda que el padre le dijo a Marianita: ustedes se han topado con una persona peligrosa, y no por lo que sabe hacer, sino por lo que está dispuesta a hacer. Luego les dijo que eso no se combate devolviendo el mal, que eso se derrumba con fe. De este modo, juntos hicieron una jornada de oraciones durante varios días por la tarde. Algunas fueron en la iglesia y otras fueron en casa, en compañía del padre y también de miembros de la iglesia. Incluso bendijeron el apartamento con agua bendita. Mariana dice que poco a poco empezó a sentirse distinta, que todo estaba agarrando su cauce. Incluso su mamá tenía mejor apariencia, estaba más animosa. Y un día, cuando la señora Ana fue al médico para hacerse los exámenes regulares para el cáncer, antes de iniciar con el tratamiento, Mariana dice que es posible que algunos no le crean esto, pero ella jura por lo más sagrado que tiene, que los resultados de la mamá arrojaron que el cáncer había desaparecido. Los médicos no supieron explicar cómo, pero ya no era necesario iniciar con el tratamiento, porque estaba completamente sana. Gato negro. Mariana cuenta que lloró ese día como no había llorado en meses. En el trabajo le estaba yendo mejor. Ya la felicitaban nuevamente por su desempeño. Sin embargo, dice que algo después sí pasó, que no sabe si fue por lo que su vecina estaba haciendo o por las oraciones, pero Patricia no volvió a la oficina. Al tiempo le diagnosticaron un cáncer agresivo, por lo que le terminaron de dar reposo indefinido. Mariana nos cuenta que a pesar de todo, le parece muy triste lo que sucedió, porque al principio los compañeros preguntaban por Patricia y luego se fueron olvidando de ella poco a poco. Hasta el día de hoy, Mariana no sabe qué fue de esta mujer. Nos cuenta que no guarda rencor, pero que tampoco olvida.
que ahora es mucho más precavida al recibir regalos, aunque sean de festividades navideñas. Y aquí, mi querido gato negro, quiero hacerte un inciso. José Gregorio Hernández fue canonizado como santo en el año 2025, pero desde hace muchos años su imagen ya había sido utilizada en trabajos de brujería, especialmente relacionados con la curación. Lo que hizo Patricia fue usar la fe de Mariana como caballo de Troya, envolvió su maldad en un regalo e hizo que la propia Mariana recibiera de buen agrado este maleficio y que hasta diera las gracias por él. Gato negro, dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Y ahora dime tú, ¿alguna vez sentiste que algo bonito te trajo más problemas que alegrías? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte. Si tienes una anécdota que quieres contarnos, envíanos tu historia a nuestro correo. No te vayas sin dejarnos un like. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que se escucha aquí a veces no busca asustarte, sino abrirte los ojos.